Amigas y amigos, retomamos el hilo. Vimos el otro día el contraste entre la antigua alianza, expresada con esa expectativa del reino, de recuperar el reino de David, y la nueva alianza, el correctivo profético que hace a esa expectativa, ¿no? La expectativa de la antigua alianza está recogida en la plegaria que hace Salomón en la inauguración del templo de Jerusalén que él construyó. El libro Primero de los Reyes, capítulo 8, cuando dice en la plegaria: tú que has mantenido a mi padre David, la promesa que le hiciste, pues por tu boca le prometiste y por tu mano lo has cumplido este día con el templo. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste, diciéndole: nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi presencia. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y hay todo el referente narcisista, mi propia familia y mi padre y yo su hijo, y el hijo de David será el que tendrá el reino. Dios funcionaba a intereses de una familia monárquica con el abuso de poder de Salomón en la construcción del mismo templo y de su palacio, y el abuso de las 1000 mujeres que tenía. Dios funcionaba a unos tremendos intereses narcisistas, patriarcales, monárquicos, ¿no? Eso es lo que quiere corregir radicalmente la nueva alianza. Es la crítica profética que vimos ya de Jeremías y Ezequiel contra el que intenten volver a retomar el poder gracias a la alianza con Egipto. Dice: no, Dios es el que prometió lo que Él prometió, no lo que ustedes creían que prometía, y Él lo cumplirá fielmente. Es la fidelidad de Dios. ¿Ya? Esa línea es la que marcará el tema del reino de los cielos, esa expresión, ¿no? La expresión que en el Nuevo Testamento la emplea Mateo, más semita, y precisamente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, dirá: ustedes no digan nunca, no llamen a nadie maestro o rabí, porque uno solo es su maestro, se refiere al Mesías, ¿no? Y no digan a nadie padre en esta tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo, el Padre del cielo. Es decir, no digan a nadie padre, es mi padre el rey David, digamos, el reino de David. Es el reino del cielo, es el reino que Dios promete, ¿ya? Y en esa línea es que marcará un tema de Isaías también, capítulo 55, cuando dirá: buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras esté cercano él, porque cuanto se distancian los cielos de la tierra, así son distantes mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Mis caminos del cielo no son los narcisistas de la tierra. El significado de la nueva alianza es el correctivo radical a la expectativa funcional a narcisismos judíos sobre el sentido del reino del cielo o reino de Dios, como lo expresarán Mateo y Lucas, ¿no? Y también Juan, ¿ya? Ahora, ¿por qué Mateo habla de reino del cielo, de los cielos? Porque es más judío, y entonces el mundo judío, a Dios, la conciencia del Dios trascendente era que a Dios no se lo nombra. El nombre de Dios, no pronunciarás el nombre de Dios nunca por vanidad, ¿no? Y en lugar de nombrar el nombre de Dios, decían el que está en el cielo. Incluso el Padre Nuestro, muy judío, dice: Padre Nuestro, el del cielo, santificado sea tu nombre, pero no lo ha dicho, el que está en el cielo. O bien el Señor, Adonai, en lugar de decir el nombre, ¿no? O bien, como incluso en las sinagogas actuales se expresa, cuando llega el tetragrama sagrado, no se pronuncia el nombre, y en lugar de eso dice el nombre, bendito sea, y no se lee, ¿ya? Por conciencia de que
Dios trasciende nuestras expectativas, nuestras formas de visualizar. Y por tanto nuestra manera de entender terrícolamente el reino de los cielos, el reino de Dios, no son reinos davídicos, reinos de una familia en la tierra, ¿ya? Sino que remite con esa experiencia, digamos, terrícola, remite a una realidad que no es terrícola de esa forma, ¿ya? Ese es el gran correctivo de la nueva alianza, ¿ya? Fíjense que a nivel de plegaria, el mismo Mateo, en el capítulo 6, contrasta también la antigua alianza con la nueva alianza, cuando dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres, que cumplen con su misión religiosa, como el rabino, ¿no? El profesional religioso. Y ahí cambia y lo pone en singular el texto de Mateo. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu pieza y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo oculto, tu Padre te recompensará. Tu Padre que está en lo oculto te recompensará. Y pone un cambio que es tremendo, digamos, de la importancia que tiene, que ese que dice por otro lado Mateo 23, no digan a nadie Padre en este mundo, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Aquí en la forma de plegaria lo aterriza y dice, por tanto, tú cuando ores, dirígete a tu Padre, y tu Padre, ese del cielo, te atenderá. ¿Ya? Es tu Padre. Esa tremenda trascendencia de Dios, la nueva alianza, esa conciencia de que Dios que trasciende, está en el cielo, es consciente de que eso no es porque se corre, sino que es para mostrar la cercanía más profunda de ese Dios del cielo. Esa paradoja, ¿no? Ese tan lejano, a Dios nunca lo ha visto nadie, es el del cielo, es más cercano que tú mismo. La expresión de Dios que decía San Agustín, ¿no? Dios es el más íntimo a ti que tú mismo, es más íntimo que tu propia identidad, es la trascendencia, el fundamento trascendente profundo de tu propia inmanencia, ¿ya? Fíjense que en esa línea es interesante el Evangelio de Juan. Juan no usa la expresión reino de Dios o reino de los cielos, excepto 2 veces. En el capítulo 3, justamente en un diálogo entre Jesús y un rabino, Nicodemo, ¿ya? Y es bien interesante ver con calma este diálogo entre Jesús y el rabino, entre la nueva alianza y la antigua alianza. El rabino primero va de noche a Jesús, digamos, para que sus colegas no se enteren de que está dialogando con este innovador profético, Jesús. Va a Jesús de noche y le dice, Rabí, lo llama maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él, le dice. Y Jesús le responde, en verdad te digo, quien no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es una de las 2 veces que usa esa expresión, después será el versículo 5 la otra vez, ¿no? Quien no nazca de lo alto, del cielo, quien no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver lo que significa ese reino de Dios, la expectativa del reino de Dios, por medio del cual Dios cumpliría las promesas a Abraham, hay que verlo de lo alto, o si no, no se entiende lo que significa esa expectativa. Se terrenaliza, se le quita trascendencia, se le convierte en una utilidad inmanente, funcional a intereses narcisistas, ¿no? Hay que leer de lo alto para superar el criterio narcisista. Y ahí verás lo que significa, puedes ver el reino de Dios. En esa línea, claro, no entiende todavía la lectura de la antigua alianza, que es la que tiene Nicodemo, y le dice, lee pajaronamente, diríamos aquí, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo?
Dice, ¿cómo puede nacer de lo alto para ver el reino de Dios si uno es viejo? Casi como un cabro chico, ¿no? Y Jesús le dice, en verdad te digo, repite, quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de lo alto igual a nacer del agua y del Espíritu, que es el texto de la nueva alianza de Ezequiel 36, ¿no? Yo infundiré el agua que os purificará y quiere que nazca en el agua, que significa el Espíritu. Dios es Espíritu y quiere adoradores en Espíritu de verdad, dirá el mismo Juan en el capítulo 4, ¿no? No quiere apariencias religiosas, quiere autenticidad del corazón, nueva alianza. Es el significado de Ezequiel del agua y el Espíritu. A eso remite aquí. Quien no nazca de lo que significa nacer del agua y del Espíritu, eso es nacer de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Eso que has visto, si ves el significado de lo alto, entonces te dará el verdadero significado de lo que significa nacer del agua y del Espíritu, que es el bautismo de que hablará el capítulo 4 de Juan, ¿no? Lo que significa el agua del bautismo es nacer de lo alto, nueva alianza, no formalidades de antigua alianza como tales, ¿no? Y entonces le sigue aclarando Jesús a Nicodemo, no te asombres que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto, porque el viento, el ruaj, ¿no? El espíritu sopla donde quiere, ¿no? Hay que estar atento a eso, ¿no? Vuelve a insistir Nicodemo, ¿y cómo puede ser esto? Y Jesús entonces en forma irónica ya le dice, tú eres maestro en Israel y no entiendes eso, no eres capaz de... ¿Cómo vas? Aludiendo obviamente al otro texto de Nueva Alianza, el de Jeremías 31, versículo 34, ¿no? Cuando dice, si se abren a lo que eso significa, no necesitarán de maestros, ¿ya? Sino que desde dentro auténticamente verán la cosa. Y ahí alude a eso. Entonces nosotros, refiriéndose a la experiencia de la nueva alianza, hemos visto y por eso damos testimonio de lo que eso significa. Lo que captas de la tierra tiene un significado terrícola. Solo quien se abre a lo que viene del cielo, de lo alto, es el que capta el correcto significado. Dice, si os digo las cosas de la tierra no entendéis, ¿cómo van a entender si les hablo de lo que significa del cielo, del significado trascendente propio de Dios, ¿no? Y ahí introduce el capítulo 3 un paso más en profundidad sobre el significado de la nueva alianza, que es lo que vimos ya de Isaías 53, el siervo sufriente, el otro día, ¿no? Y dice, así como Moisés, aludiendo a lo que conocía el maestro de antigua alianza, Moisés, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿ya? Y los que lo miraban se mejoraban, ¿no? Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, aludiendo a Isaías 53, el crucificado. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Y remite nacer de arriba como acoger la vida eterna, el don gratuito de la vida eterna. Estamos en un salto radical sobre la expectativa de las promesas, identificadas con participar de la vida eterna misma de Dios, de la trascendencia misma, ¿no? Eso lo profundiza después Juan, el Evangelio mismo, en el capítulo 8, versículo 28, dice así, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, a lo que aludía ahí, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y aquí en Juan 8:28
hay una identificación del crucificado, el Hijo del Hombre levantado en la cruz, con el nombre trascendente, innombrable de Dios, el Yahvé, el yo soy. Sabrán que yo soy cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Es la forma más radical de la nueva alianza. Dios se revela en una víctima crucificada. Aparentemente maldito de Dios el que cuelga del madero, el título que le daban al crucificado, es maldito de Dios. Pues bien, es el correctivo radical. Descubrirán lo que Dios es al identificar a Dios con un perdedor crucificado, por solidaridad, porque se revela que Dios no es poder que arrasa con todos los cananeos, ¿no?, sino que es solidaridad con la víctima. Donde hay víctima, ahí está Dios, no donde hay poder que produce víctimas. Es el gran correctivo de la antigua alianza, ¿no? Sabrán que yo soy. Y cuando me hayan levantado al Hijo del Hombre. Y en el capítulo 12, versículo 32, hará una cosa notable, y dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, en ese crucificado, identificado con el yo soy, se revela que donde haya víctimas, ahí estoy yo. Atraeré a todos hacia mí. Revela que donde haya víctimas, ahí está Dios. Y que toda víctima puede, en su ser víctima, abrirse a que Dios está con él. Es lo que hará el Evangelio de Lucas, cuando coloca a Jesús levantado en la cruz, el crucificado, con dos crucificados a su lado, y hay uno que le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y según Lucas, Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Porque yo estoy contigo en la cruz, tú estás conmigo hoy mismo en el paraíso. Se identifica ese tema, atraeré a todos hacia mí, al crucificado que estaba a su lado. Ahí ese paraíso es otro nombre el del cielo o de Dios, el reino de Dios, reino del cielo, el paraíso. El paraíso es la palabra que en Génesis 2:8 se usa para decir el jardín del Edén, donde está puesto el hombre, el designio gratuito de Dios de quiere darle su propia vida, participarlo en su propia casa, su propio jardín Gan en hebreo, que traduce la versión de los 70 griega por la palabra paraíso, es la traducción del jardín del Gan hebreo que está en Génesis, ¿no? Y a eso alude aquí esa palabra, que es la misma. Además, dice, cuando vengas en tu reino, le pregunta, que es la frase, elce, la misma palabra que emplea el Padre Nuestro, venga tu reino, es la misma expresión que usa aquí el ladrón. Cuando venga en tu reino, el Padre Nuestro, entonces acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en ese reino que es el paraíso, el don gratuito prometido por Dios, que es lo que simboliza el jardín del Edén de Génesis 2:8. ¿Ya? Bien, ese era el tema de la tremenda profundización de la promesa, del cumplimiento fiel de la promesa de Dios con el tema del reino de los cielos o del cielo. Seguiremos en el próximo día todavía avanzando en esta línea. Que estén bien.